Pensé en doña Jimena, ese arquetipo de mi infancia, que yo había visto en San Pedro de Cardeña, en Burgos, tendida junto al señor de Vivar como su igual, y tejí mis recuerdos de lecturas, de paisajes, de horas vividas para apoyar en doña Jimena las mujeres que iban pasando ante mis ojos. Esto que he leído es un fragmento de Memorias de la melancolía de la escritora María Teresa León, y esto es Concéntricos, el podcast de Fundación Círculo. Comenzamos. Bueno, hoy yo creo que los invitados se han traído hooligans aquí a apoyar muy bien. Me gusta ese tipo de aplauso, además. Sí. ¿Qué te ha parecido el fragmento? ¿Qué opinamos? Pues que mucho Cid, pero nadie piensa en Jimena. Sí, esto es como los Simpsons. Nadie va a pensar en los niños. Nadie va a pensar en Jimena, doña Jimena. Sí. Va a ser, yo siempre, es como que tenemos uno de nuestros invitados, precisamente se llama Rodrigo, es como uno de los grandes nombres, ¿no? Que siempre al final tenemos aquí, entre cuando pensamos aquí en Burgos, qué nombres queremos poner a nuestros vástagos, a nuestros hijos e hijas. Sí. Sí que es verdad, como que la tenemos un poco ahí, que tampoco le hacemos mucho caso a Jimena. ¿Tú eres muy fan de Jimena? Sí, a mí me parece que es un personaje fundamental. Primero, para estar detrás de un personaje tan importante o tan relevante como fue en ese momento el Cid, tiene que haber una mujer también relevante e importante, que cuando estuvo en el destierro, el Cid tenía tierras, tenía un patrimonio y tenía que ella gestionarlo cuando estaba él fuera. Entonces eso no lo hace cualquiera. Después de muerto también se quedó ella, si mal no recuerdo, de señora de Valencia. Ojo, que no es moco de pavo. Así que igual tenemos que dar una vuelta y acordarnos un poco de Jimena. De hecho, que sepáis que, para que nos acordemos de Jimena, hay un pueblo en Jaén que se llama Jimena. 1.234 habitantes. Te lo has estudiado esto, ¿eh? Casi. No, es que tengo muy buena memoria. Pero espera, antes de nada, y antes de dar paso a nuestros invitados, sí. Yo creo que tenemos que hacer un poco de recopilación. ¿No? Sí, yo creo que sí. Estamos en el programa número 20 de Concéntricos, tercera temporada. ¿Y 20. Eso significa que cuántos invitados llevamos? Que llevamos 40 personas con estos dos invitados que tenemos ahí, 40 personas de Burgos, creativas, que hacen cosas, para que luego digamos que aquí en Burgos no pasan cosas, que no se hacen cosas. Es que en Burgos no se hace nada. Pues tenemos ya 40 personas que han pasado por aquí, y es que, yo lo digo siempre, si vierais la lista, el Excel que tenemos de gente de Burgos que hace cosas interesantes, relevantes, que igual no conocemos, que pueden venir aquí, es que no os lo podéis imaginar. Sí, la verdad que estamos muy, muy contentos de que estemos llegando ya a 40 personas y las que nos quedan todavía. Exactamente. Muchas gracias pues, a todos los que han venido, a los que nos quedan por venir y a los que habéis venido y vendréis en los siguientes podcasts a verlos. Y yo creo que con esto podemos presentar a los invitados. ¿Qué te parece? Sí. Pues los presento yo. Venga, dale ahí. Venga, que pasen Lorena Saiz y Rodrigo Mena. Hola, Buenas tardes. Hola, bienvenidos. Buenas tardes. Pues empiezo yo. Voy a presentar a Lorena, ya que la tengo aquí al lado. Perfecto. Vale, tengo aquí una bio redactada que nos ha quedado yo creo que bastante bien. A ver si te sientes identificada con ella, con esta bio. Venga. Nuestra primera invitada de hoy es una persona que cree y demuestra que el arte puede cambiar el mundo, o al menos el mundo que nos rodea. Ella es Lorena Saiz y es cofundadora de la Asociación Berbiki y del proyecto Dibuvoces. Lorena es un 2x1 profesional, o más igual, porque es terapeuta ocupacional y es actriz. No solo es eso, sino que también has unido estas dos pasiones para crear Berbiki, un proyecto que nació en 2013, o sea que lleváis unos cuantos años ya, y que en Berbiki buscáis dar respuesta a una necesidad real, que el arte y la cultura sean accesibles para todos. Eres experta en transformación social y también das clases en la U. Así que casi nada, pues nada, bienvenida a Concéntricos. Vale, muchísimas gracias. Te doy el paso para que tú presentes a Rodrigo. A Rodrigo, yo le tengo aquí a mi derecha nuestro segundo invitado. Es fotógrafo y como Lorena también es docente de la Universidad de Burgos. De hecho, estamos aquí
3 de 4 que trabajamos en la universidad. Caín, solo faltas tú, échale un vistazo. ubu.teinteresa. Hola. Ahí hay ofertas siempre. Entonces tenemos a Rodrigo Mena, que le tengo aquí a mi derecha, a vuestra izquierda. Y a Rodrigo yo creo que fijo que le habréis visto alguna vez. O su trabajo o trabajando, una de dos. Porque está pues, en casi todos los festivales que tenemos en la provincia y también fuera. Sonorama, Tribu, el Infestival. Pero al final su mirada, pues en el fondo siempre va un poquito más allá, ¿no? Del escenario, no solo se queda ahí en el escenario. Entonces, le interesa mucho algo que a mí me mola un montón, que se llama la ética de la mirada, que eso yo creo que es como muy guay, es como muy bonito. Luego veremos a ver si hablamos de ello. Quiere hablar esa ética de la mirada un poco pues, de la responsabilidad que tiene el fotógrafo a la hora de tomar la imagen, del consentimiento y de cómo esas imágenes van construyendo un poco la memoria en torno a una comunidad. Es, como digo yo, el fotoperiodista lover, que estuvimos el otro día hablando, le encanta el fotoperiodismo. Ha trabajado también en otros sitios que igual no os los imaginabais, en contextos penitenciarios, en proyectos en Nepal, en la India, en Los Ángeles, pero ahora está centrado sobre todo en el fotoperiodismo de conflicto. Entonces es un fotógrafo que, como bien tengo aquí, no solo dispara, sino que piensa y mucho antes de hacerlo. Entonces, bienvenido, Rodrigo, al Concéntricos. Gracias. Muchísimas gracias a los dos por venir. No sé. Yo creo que hemos estado hablando de Doña Jimena. Sí. ¿Qué opináis, Doña Jimena, así en general? Doña Jimena, pues está Rodrigo y yo soy Lorena, no ha venido Jimena, pero bueno, pues que las mujeres han tenido un papel en la historia que yo creo que es importante recalcar y eso. Y sí, aquí una tenemos a persona Jimena. relevante también en nuestra ciudad. Tú que estás muy con las fiestas de Burgos, es algo que tienes ahí, o sea, está la gigantilla, ¿no? O sea, la gigantilla, ¿no? ¿Cómo se dice? El cabezudo Sí. de Doña Jimena, o sea, Sí. los gigantes o estos de Doña Jimena. La verdad que no estoy Gigantones. nada puesto en ello, entonces por eso que igual Sí, Le habrá sacado sí. fotos, pero fijo. te habrás sacado además. seguro. Tendré 20.000 fotos de Doña Jimena, de todos los gigantones y de todos los gigantillos. Para Oye, mí, cuando era pequeña me alucinaban. Yo les veía así y decía, ¡guau! ¡Cómo molan! Y cómo están de bien pintados. Y qué chulos, qué morenos están. Se van a ir Y de qué grandes son, vacaciones. ¿sabes? Sí, y yo ahora son digo, pues soy más gigantescos. grande yo casi, ¿sabes? cuesta sí. bailarlos, ¿eh? O sea, no es fácil. Hablo con los que Ujú. los bailan y están en forma y alguna vez han tenido algún susto por ahí. Madre Sí, mía. sí, no me extraña. Pues en este podcast hemos traído, yo creo que 2 invitados que están muy relacionados con algo que a Caín y a mí nos gusta mucho y yo creo que también nos gusta a vosotros, que es la creatividad, ¿no? Traemos 2 invitados pues que hacen trabajo individual, pero que también hacen trabajo quizás un poco colectivo o que al menos lleva a lo colectivo. Entonces, ¿sois más de trabajar en torno a lo individual, a lo colectivo? ¿Os cuesta más trabajar vosotros solos, más trabajar con gente? Que igual hay personas que les dices, oye, ¿trabajar en equipo te cuesta? Y hay gente que dice, no. Y hay otros que dicen, bueno, pues es que mira, yo prefiero ir a mi rollo y yo voy y todo depende de mí. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo sí que es cierto que empecé un poco como siendo un poco lobo solitario en esto. Un poco me lo monté yo solo, me lo guisé yo solo y poco a poco, pues, queráis o no, el formar un equipo, un grupo con gente, eso ayuda mucho pues, eso, a seguir creciendo, a que tu trabajo aporte más valor, ya sea pues, eso, con un equipo de otros fotógrafos o de otras disciplinas, ya sean otros profesores, otros creativos, de videógrafos, diseñadores, etcétera. O sea que, como eso. Y en tu caso, Lorena, por ejemplo, que en la asociación lo que hacéis es crear desde la asociación. ¿Cómo es crear desde lo colectivo? Desde ¿cómo lo hacéis en ese entorno? Yo creo que igual si nos explicas un poco lo que es Verbiki, porque no lo hemos explicado, lo que es la asociación Verbiki y quiénes sois, quiénes estáis ahí, para también entenderlo. Vale, pues en la Asociación Verbiki somos un grupo nace en el 2013, como ha contado Caín, para dar accesibilidad a todo el mundo. Entonces trabajamos de forma inclusiva, hay personas con y sin discapacidad y lo que al final es que queremos que todo el mundo pueda disfrutar del arte. Entonces tenemos distintos talleres de artes plásticas, talleres de artes escénicas, donde trabajamos de forma colectiva. Cuando hablabas eso del colectivo, para nosotros nuestra forma de crear es desde el grupo, pero teniendo en cuenta las características y las individualidades de cada uno, lo que le gusta, los intereses, etcétera. Y de ahí, pues lo mismo, hacemos exposiciones, que hacemos cortometrajes, que hacemos intercambios o proyectos europeos. Qué guay.
Qué guay. De hecho, he visto el vídeo de Halloween, que por cierto me encanta. Al final, en este mundo en el que vivimos de creatividad, hay que buscarse un poco, ser un poco vivo, ¿no? El decir, ¿qué es lo que está ahora en el candelero? Y me ha molado un mogollón, como utilizando la canción de Rosalía, han hecho un mini corto de Halloween súper chulo y súper sentido. Además, que yo lo he visto y me he quedado alucinado. Digo, ojo, qué guay. ¿Cómo surgen, por ejemplo, ideas como esa del corto? ¿Surge de las personas que estáis coordinando? ¿Surge de las personas que están creando? Es como una especie de mezcla. O sea, siempre nosotros, por ejemplo, tenemos como mucha, como trabajamos a nivel audiovisual, al final donde nos gusta estar y donde hay que fomentar también la inclusión es en redes sociales, porque al final es un canal más. Entonces, les encanta Halloween, entonces teníamos que hacer algo de Halloween. Estuvimos haciendo como improvisaciones, buscando historias, y es que la música cuando salió pues nos parecía perfecta. Ya lo dijo Rosalía, que ¿no? ha tenido como mucha coña, que la canción sirve para todo y nos vino perfecto para nuestra historia de Halloween. Sí, sí. Sí, os recomendamos que busquéis a la Asociación Berbikí en Instagram, porque la verdad que es un perfil chulísimo y me gustó un montón. Además, grabado en Burgos. Sí, hombre, en la casa. Eso me parece que está genial. Claro, a ver, tuvimos la clase de 7 a 8, a las 7:15, después de maquillarnos, fuimos al lado de la Antigua, a un banco, y allí lo grabamos. Tuvimos también público, como aquí, y nada, pues allí grabamos y luego montar y lanzar a las redes. Me encanta. Y luego, por ejemplo, al final, en el caso tuyo, por ejemplo, pues está relacionado con tu trabajo. No sé si buscas alguna salida, alguna alternativa a crear fuera de la asociación, o en tu caso, claro, a ti te encanta la fotografía y a ti te contratan para fotografía. ¿Cómo es eso de tener que hacer encargos en los que puedes meter algo de creatividad, pero que al final no terminan de ser todo lo creativos igual que te gustaría? ¿Cómo lo llevas o cómo gestionas eso? Al final, cuando un trabajo remunerado, el que paga medio manda, Sí. por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, te tienes que moldar un poco a ese asunto. Yo, por eso, tengo muchos clientes de muchos perfiles, ya sea institucionales, empresas más pequeñas, empresas más grandes, multinacionales. Y al final te tienes que moldar un poco a su trabajo. Sí que intentas meter un poco tu toque de el tipo de fotografía que has realizado de toda la vida, y al final, o sea, si les acabas entregando X fotografías, pues una de esas fotografías que son un poco con el toque personal y que se diferencian un poco del resto de profesionales que hay también haciendo ese tipo de fotografías, pues ahí aportas un valor para que te puedan seguir llamando esas empresas o esas marcas o esas instituciones. Qué guay. O sea, al final... El tener, pues eso, objetivos que tal vez, objetivos fotográficos que no tienen otros fotógrafos en Madrid o en Burgos, y que tal vez tú eres el único, o una forma de editar o lo que sea, y eso es un plus de valor que tú puedes ofrecer a esas marcas, decirles, yo hago esto, y puede que sea de las pocas personas que hagan esto, o no. Pero tú pones la voz al cliente, o sea, tú al final interpretas lo que quiere, o sea, al final también es una forma de creatividad, es como yo lo veo. El entender lo que quiere el cliente y el qué tipo de imagen espera de ti. Obviamente, o sea, tienes un estilo y una forma de trabajar. Hay muchos clientes que te mandan un briefing de 20 páginas con lo que quieren transmitir. Obviamente trabaja con marcas alcohólicas que te dicen que obviamente no saques en las fotos, ni aunque sean de fondo, niños, obviamente, o con marcas de tabaco, lo mismo. Pero luego también hay muchos clientes, llamémosle Ayuntamiento de Burgos, que me dejan un poco barra libre para que haga un poco lo que quiera. Haz fotos de donde quieras, súbete a donde tú quieras o donde puedas, y entrégame lo que tú quieras. Nunca me han puesto una barrera de qué hacer o qué no hacer, mientras que otras marcas es normal que te lo pidan. O sea, que el Ayuntamiento de Burgos no tiene briefing, pero otras marcas o sea, sí no hay un briefing escrito, pero sí que hay conversaciones anteriores de Rodri, queremos esto, no queremos esto, etcétera. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con el Ayuntamiento en fiestas? O por lo menos, bueno, con eventos, ¿no? Y la primera llamada que tuve con el Ayuntamiento fueron para hacer unos San Pedros, creo que en el año 2017 o por ahí. ¿Y has dicho cuál sería el sitio como más raro al que te has subido? Más raro, por raro de no se puede entrar aquí, flipas, estoy aquí. ¿Hay muchos? Es que hay muchos. Por cosas cercanas,
En Burgos, por decirte algo, el año pasado con los chicos de la moda, que también suelo trabajar con ellos, pues cuando presentaron la camiseta y que la colgaron unos cuantos días en el teatro principal, querían tener unas fotos desde arriba, o sea, desde la altura del CID, pero desde más arriba. Y el día que la colgaron, obviamente, fueron los bomberos a colgarla y ese día sí que pude subir con los bomberos con la escalera mecánica hasta arriba, obviamente con todas las medidas de seguridad y tal. Y luego, pues eso, también, eso en Burgos, fuera, pues eso, en el Teatro Real de Madrid, pues en sitios, en las cúpulas del Teatro Real para hacer fotos de conciertos, etc. Qué guay. Sí, así en temas, por así decirlo, espectaculares, por hilar temas. En Berbikí tenéis 2 premios, bueno, el premio más importante es el premio Reina Leticia Cultura Inclusiva 2025. No, 2015. Perdón, sí, 2015. Pues, ¿cómo fue eso de tener ese reconocimiento a nivel nacional, no? Pues la verdad es que ese premio lo ganamos con nuestro primer cortometraje, que se llamaba Enredadera de Sueños, y ahora, echando la vista atrás, es como otro sueño más, porque fue como muy surrealista todo, ¿no? Porque éramos una entidad que llevábamos ni 2 años, de repente se nos ocurre decir, en Burgos se hacen cosas, vamos a mandar esto allí, porque era como... Pero simplemente para que sepan que en Burgos estamos haciendo algo. Y entonces fue como muy surrealista todo, como nos lo comunicaron, porque estábamos grabando otro corto, estábamos en la parrala, cáñate, ponte, no sé qué, siguiente escena, llaman por teléfono, hola, y como que Berbikí es gigante, ¿nos podrían pasar con el departamento, con Lorena Saiz? Y yo, sí, soy yo. Ah, vale, te llamamos desde Madrid. Y yo, ¿de Madrid? ¿No estás muy tranquila hoy? Digo, no, estamos grabando. Ah, vale, bueno, pues mañana te llamamos tranquilamente. Y yo, vale, pues mañana me llaman. Y empieza la conversación diciendo, ¿estás sentada? Y yo, claro que estoy sentada, sí. Oye, que habéis ganado. Y yo, pues no me lo podía creer. Y encima pensé, digo, ¿esto es una broma? ¿De qué? ¿Es de qué radio? De no sé cuál. Y nada, luego tampoco es como que me enteré mucho porque hablaba de la reina, que teníamos que ir a recogerlo. Era como... Entonces fue como, ahora recordándolo, fue como una especie de sueño que estuvimos en el Palacio Real, que nos dio el premio La Reina. Y bueno, pues nos sirvió como para abrir como un poco campo y decir, estamos en Burgos, pero que queremos tener proyección y queremos que... Porque al final lo que les llamó la atención, una de las cosas que más... O sea, que queríamos saber era por qué habíamos ganado ese premio, porque había proyectazos con muchísimo presupuesto, etcétera. Y nos dijeron que lo que había era una verdad que no había en otros proyectos que tenían muchísimo dinero. Entonces dijimos, bueno, pues tenemos la pista, que es seguir con la verdad, y la verdad la tienen ellos. Por eso trabajamos mucho a nivel grupal y a nivel colectivo desde lo que ellos quieren hacer, porque al final es su verdad. Y creo que eso es lo que identifica mucho al trabajo que hacemos en Berbikí. Qué guay, qué bonito, ¿eh? Sí, la verdad que fue como... Y claro, decías, llevabais 1 año y pico. ¿Cómo empezasteis en todo esto? Es decir, ¿qué os llevó a empezar? Por un lado, decir, vale, yo como trabajadora social voy a empezar una asociación, o yo como estudiante o futuro estudiante me flipa la fotografía. ¿Qué hacéis? ¿Cómo os iniciáis en ese mundillo? Bueno, yo estudié aquí comunicación audiovisual en la Universidad de Burgos y yo no había tocado una cámara hasta primero de carrera. O sea, tenía cámaras compactas, pero una cámara reflex, o sea, yo no sabía, hasta el segundo cuatrimestre, que era la asignatura, yo no sabía lo que era la ISO, el diafragma, no tenía ni idea de eso. Y ya en primero de carrera, pues me gustó bastante la fotografía. Y yo siempre quería haber sido... O sea, yo dije, me mola el periodismo de guerra, conflictos, irme, pues yo qué sé, las guerras que habría en aquel entonces, Irak, y yo decía tal... Es cierto que luego se te baja la tontería, tu madre te dice 4 cosas y se te baja la tontería. Y al final también me apasionaba mucho la música. Y claro, me gustaba la fotografía y la música. Y claro, yo quería ir a los conciertos con la cámara, pero en muchos sitios no te dejan entrar con cámara, que es normal. No, que quiero ir a hacer fotos. No, ¿de qué periódico eres? No, ¿eres de Burgos? No. Pues no entras con cámara. Y en segundo de carrera, esto os hablo 2010, decidí montarme una web de música, yo solo. O sea, hacía crónicas, reportajes, entrevistas a grupos de música, y queráis o no, pues un poco con eso, ir a entrevistar a los directores del Sonora Maranda y que te inviten a
oye, pues venidos de prensa al festival y poco a poco, es como empecé. Pues yo solo, luego se metieron 2 colegas míos, un redactor y otro fotógrafo. También entró más gente que, bueno, pues al final entraba y salía, pero al final fui yo el que llevaba un poco la dirección del blog. Y gracias a ese blog, o sea, web, estoy donde estoy. O sea, yo me acuerdo perfectamente de cuando las fiestas universitarias de la Politécnica eran lo que eran en el Parral. Sí. Íbamos a comer allí y a beber o lo que sea. Y mis colegas seguían bebiendo y yo a las 8 me iba al estudio 27, que estaba a los bajos del plantío, a ver un concierto yo solo, porque quería hacer fotos a unos estadounidenses o unos australianos que venían a tocar esa noche. Y mis colegas, ¿pero dónde vas? Y yo, no, pues a hacer fotos porque quiero hacer fotos. Y es como aprendes a hacer fotos. ¿Cómo se llamaba la web, por cierto? ¿La web cómo se llamaba? Música para marsupiales. ¿Alguien le suena por aquí? Música para marsupiales. ¿Por ahí levantan manos? ¿Por ahí? Sí. Por ahí sí parece ser que sí. Las manos. O sea, estuve desde el año 2010 hasta el año 2017 con él y luego ya pues lo acabé cerrando porque no daba abasto con otros trabajos fotográficos, claro, y me quitaba tiempo. Pero gracias a eso, pues eso, he podido el ayuntamiento, claro, yo cubría también los conciertos que había en el ayuntamiento de Burgos, en San Pedro. Y hubo un año que se fijaron en el ayuntamiento, hostia, ¿quién es este chaval que viene a hacer fotos? Pues gracias a eso dijeron, ostras, ¿te interesa currar con nosotros también el resto del año, los diferentes actos? Y eso, siempre lo he dicho, esto de la fotografía o del fotoperiodismo es un poco una carrera de fondo. Sí. No quieras ir de 0 a 100 en una semana porque no funciona así, es pico pala, pico pala, pico pala, pico pala. Hombre, yo también creo que si te gusta, ¿no? Como que además es una carrera en la que vas aprendiendo poco a poco y el ir alcanzando hitos poco a mí me parece que es súper guay, es decir, de 0 a 100. O sea, yo estoy muy contento con lo que he hecho y espero seguir creciendo en esto de la fotografía. Sí, qué guay. Y Lorena, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó Berbikí? Sí. Bueno, yo había trabajado con distintos colectivos y en ese momento estaba trabajando en drogodependencia. Y mi compañera cofundadora también de Berbikí, Inés Santa María, ya estaba trabajando en discapacidad intelectual. Yo en esos momentos ya estaba en la escuela de teatro y estaba utilizando, bueno, pues el teatro como herramienta de intervención en drogodependencia. Y mi compañera también estaba súper fascinada con lo que hacían los chicos con los que trabajaba con discapacidad intelectual. Y nos dimos cuenta, así teniendo conversaciones, que pues tenían dificultades a la hora de encontrar espacios donde pudiesen recibir una educación acorde a sus capacidades y necesidades. Y en un principio planteábamos hacer algo de arte y discapacidad, pero hubo un giro en el que nos dimos cuenta que el arte es un derecho al que todo el mundo tiene que acceder y que para nosotros era como muy injusto que nosotros que disfrutábamos yo del teatro, mi compañera del arte, de la escultura, etcétera, no pudiesen acceder. Y entonces fue ahí como surgió, decir, bueno, pues un espacio donde todo el mundo tenga cabida y al final lo que tengan en común y todos tenemos en común es que amamos el arte. Y es así como surge Berbikí. El arte en todas expresiones, es lo que dices. No solo en la parte gráfica, escultórica, sino también lo que dices en audiovisual, en actoral. Eso es. O sea, al final... Sí, además nos gusta como probar muchas disciplinas. Que hay música electrónica, pues música electrónica, fotografía, pues fotografía. O sea, todo, sí, de una manera... Tenemos unas cuantas preguntas ya del público. Sí, por aquí. Uy, qué bien. A ver, Rodrigo, ¿cuál es la foto más loca que has hecho? Y Lorena, ¿cuál es la idea más loca que habéis hecho en Berbikí? Más loca. Que tengo muchas. Desde políticos en mi estudio fotográfico tirados en el sofá, no voy a decir nombres. Pero o sea, yo también, antes de venir, o sea, yo estuve luego, después de estudiar en Burgos, me fui a Madrid a currar de fotoperiodista. Estuve currando un tiempo en la agencia Europa Press. Y al final allí era todo el día... En Europa Press estaba en la sección de reportajes, que cuando me enteré que la sección de reportajes era famoseo, pues descubrí un nuevo mundo. Y mi día a día era pues estar rodeado de famosos. De famosos de toda índole, desde los de Sálvame hasta Pedro Almodóvar, o sea, de todo tipo. Y tal vez la foto más loca que tengo, que esa foto nunca se ha publicado. Fue un día haciendo a Marichalar.
Empieza bien. Que estaba saliendo de... Claro, a ver, yo aprendí a respetar esa profesión, el paparazzi, porque decía, va, esto es paparazzi, te metes en la vida de las personas y a mí yo prefiero que la gente siga haciendo su vida y que no nos metamos a... Cada uno que haga lo que quiera. Pero al final teníamos que hacer cosas en un lugar público, teníamos que hacer fotos en lugares públicos con todas las de la ley, ¿vale? Y un día Mara y Chalar, pues salía de comer en un restaurante, iba un poco tocado el colega. Y se tropezó al suelo, pues eso. En esa familia parece que lo de tropezar. Y esas fotos pues nunca han salido a la luz. O sea, las que han salido a la luz son fotos de pie, saliendo del restaurante, pero en el suelo esas nunca han salido a la luz. También al currar en festivales de música, pues también a famosos que están en la zona VIP, pues es que mejor esas fotos... O sea, ellos mismos te dicen, sácame una foto, pero es que esas fotos es mejor que no os la haga porque no estáis en las mejores condiciones. Yeah. Ahora Me las guardo en mi archivo por si en algún momento... Ahora queremos verlas, Tengo que utilizarlas. Eres una persona con poder. Me encanta. Y en Berbikí, ¿cuál es la idea más loca así que se te ocurra? Yo creo que loco siempre es hacer un rodaje donde hacemos llamamiento de mucha gente porque nunca sabes lo que va a pasar. Y yo recuerdo, creo que en el primer corto, en el de Enredadera de Sueños, en el que es del premio Reina Leticia, habíamos convocado a un montón de gente, de extras, iba a tocar el Pure en el Museo de la Evolución, teníamos todo preparado y de repente hace una tarde esta fantástica de Burgos que nadie va a ir y diciendo, pero ¿cómo puede ser si necesitamos extras para este rodaje? Y de repente pues salen de un congreso, no sabíamos qué eran. De repente les empecé a hablar, hola, no sois de aquí, ¿queréis grabar un corto? Va a ser muy divertido. Y resulta que era un congreso de enfermería, que habían estado hablando de inclusión social. Wow. Y que nos vino como perfecto, porque dije, inclusión, pero ¿sois del congreso? Digo, no, pero os lo vais a pasar muy bien. Entonces, en esa escena tenemos un montón de gente de fuera que salió flipando de estar bailando música electrónica en el museo con todos los homínidos mirando y luego, pues resulta que ganó el premio. Y entre pues, todas nuestras convocatorias así de mucha gente siempre son como muy locas, porque nunca sabes lo que va a pasar. Pues yo qué sé, el último rodaje que hicimos, 450 personas en la plaza de la catedral para el último corto, que era como en plan, pero ¿cómo hemos conseguido todo esto, no? Qué guay. No sé, todo es como muy loco, pero siempre decimos, venga, para adelante, vamos a ver qué hacemos. Tenemos una muy interesante para Rodrigo. ¿Qué tal con Alejandro Sanz? ¿Qué tenía en la despensa? ¿Qué tenía en la despensa? No, se ha puesto hasta un poco rojo. No, después de tantos años currando en la industria musical, pues acabas conociendo a mucha gente. Y conozco de toda la vida, bueno, creo que la conocí, además de las primeras chicas que conocí en esto de la música, que ya también tenía un blog de música en Madrid. Y ella ahora curra con Alejandro Sanz. Y me dijo que necesitaba unas nuevas fotos porque no querían utilizar las que siempre utilizaba y tal. Y este verano pues me tocó ir un día, me dijeron, vale, pues unas fotos, pues yo pensaba que en un hotel o donde se suelen hacer, o sea, yo pensé, donde he hecho otras veces, entrevistas, etcétera. Pero no, era en su casa, que vive en Las Rozas y demás. Y eran unas fotos para una entrevista que luego salió publicada en la revista Telva. Salió, creo que en el número de septiembre salieron esas fotos. Claro, primero fue la entrevista, que durante la entrevista, este verano Alejandro Sanz está un poco movidito con asuntos suyos. Y en la entrevista de la periodista, que era Cristina Tárrega, yo en ese momento no podía estar. Y mientras yo estaba en otro de los salones que tiene Alejandro Sanz en su casa, junto a otra de las cocinas que tiene, pues yo ahí me viene el cocinero, que si quiere algo de beber, la chica que la acompaña en todos los sitios. ¿Quieres algo? ¿Una Coca-Cola? No, una botella de agua, tal. Y me dio un poco, pues estaba en la cocina y tal, y pues me ha dado una vuelta por la cocina. Estaba el cocinero ahí haciendo cordero, tal, y dije, pues va a darme una vuelta. Y tenía alubias de Ibeas. Fuerte. Qué fuerte. Y luego tenía también un bote de té rojo sensual hot. Uf.
Entre otras muchas cosas, ¿eh? Pero lo que te llamó la Me imagino atención. Lo que me llamó la despensa atención llena es de alubias y de té rojo. las alubias y el té. ¿Y quién te abrió la puerta ese día? Él en pantalón de chándal. Claro, en las fotos, luego me viene el manager y me dice, Rodri, no se va a cambiar de ropa, teniendo la habitación al lado. Y sale con el típico chándal de Adidas, con las 3 franjas de Adidas. Y luego esas fotos me tocó editar las 3 franjas de Adidas porque, obviamente, pues para que pareciese un pantalón un poco más... Sí. Eso es para cuando nos digan, no, es que eres vago. Mira, Alejandro Sanz tenía la habitación al lado, no se cambió y le tocó a Rodri editar hacer la un foto. poco Photoshop. Sí, Que no me gusta mía. hacer mucho Photoshop, pero el cliente paga. No te queda. Aunque Que no no, se cambie de pantalón. aunque voy a hacer un llamamiento a Alejandro Sanz para que pague ya, porque todavía no ha pagado ese curro. O sea que Tienes la cámara, una de ellas ahí, si quieres. eso fue ya fue un curro en julio y estamos en noviembre. Ostras, la Bueno, Así precariedad funciona a el mundo del veces, ¿eh? autónomo. El mundo del autónomo es lo que tiene. Funciona así. Sí, sí, Que sí. seguimos teniendo aquí bastantes preguntas. Sí, me encanta, Continuamos, dale, ¿no? dispara. Aquí, a ver, para los dos invitados, si volvierais a empezar en vuestra profesión, ¿qué cambiaríais o de qué os arrepentís? ¿Cambiaríais algo Esa es una pregunta muy o buena, ¿eh? no? Yo arrepentirme de nada. De nada. Creo que no. O sea, con mis errores que he tenido, porque todos tenemos errores, Ujú. y yo les he tenido muy gordos, pero de todos los errores se aprende. O sea, que no cambiarías. Que al final la pregunta en el fondo es, ¿cambiarías algo de cómo empezaste? O sea, que en principio... No, porque, o sea, por mucho que... O sea, yo empecé con una cámara de 300 euros que te grababa clips de vídeo sin audio, solo te grababa clips de 30 segundos, creo. Si me hubiesen dado una cámara, al empezar una cámara de 5.000 euros, pues a lo mejor aprendo a hacer fotos antes, pero no hubiese conseguido hacer el tipo de fotografía que hago ahora. Porque en los conciertos, pues el disparar el manual, el controlar todas las luces, con una cámara de 5.000 euros todo es más fácil. Pero el comerte esa mierda de cámaras que no funcionan muy bien... Llámalo artesanía. conoces la eufemismo. técnica, conoces... Pero eso funciona, pero o sea, yo opino que hay que empezar desde abajo para seguir creciendo. O sea, ¿Y tú, Lorena, en el caso de Berbiki? Yo creo que tampoco me arrepiento de nada, o sea, creo que no. O sea, creo que fue una locura plantear en el 2013 lo que planteamos, pero creo que aquí estamos, entonces tampoco ha sido una locura tan locura, ¿no? Porque seguimos con ella. Y es que tienes razón, Rodrigo. Al final, las cosas que te van pasando es que vas aprendiendo un montón. A ver, todos queremos tener, cuando empiezas un proyecto, tener financiación de primeras, pero el hecho de que a veces no tengas financiación o te tengas que buscar la vida te hace ser infinitamente mucho más creativo. Entonces, bueno, cuando has hablado de la cámara, nosotros o sea, el corto que hicimos lo hicimos con poquísimo dinero, o sea, con un montón de ilusión y al final yo creo que eso vale mucho más que... Es que la siguiente pregunta que nos han enviado tiene relación. ¿Qué os han aportado vuestros proyectos profesionales a vuestra vida personal? Es decir, os ha aportado, sois la suma de la parte profesional, en este caso Berbiki, o incluso como actriz, como profe. ¿Cómo se influyen? ¿Sois lo mismo? ¿Lo tenéis separado? ¿Estáis todo mezclado? ¿Lo personal, lo profesional? Yo, por ejemplo, en mi caso es que considero que es una parte más de mí. No es que de repente sea mi trabajo. Además es un trabajo como que tiene mucho... O sea, tiene una parte como muy personal. Entonces, no lo entiendo como de repente esto es trabajo y esto es lo personal, sino que es una parte más de otras tantas, ¿no? Pero eso, que es viendo un poco, la pregunta es breve, pero yo lo entiendo como eso. Es el que es unos vasos comunicantes. Es decir, Sí. en lo personal influye en lo profesional influye en lo personal, al final. Entiendo. Sí. ¿Cómo lo sí, ves? lo mismo. Yo, gracias a la fotografía, tal vez soy ahora ya una persona más extrovertida de lo que era antes. Y eso, queráis o no, en la fotografía ayuda. No es lo mismo hacer un retrato desde 50 metros que el poder acercarte a una persona, entablar una conversación, una relación con esa persona, y el retrato te va a salir mucho mejor. Y eso a mí me ha ayudado, el conseguir unas capacidades de diálogo o de comunicación mejores que las que tenía antes.
Y eso cada año o cada vez lo voy mejorando. Pero es que eso también es una de las cosas o de las dudas, de las ideas que surgen al final cuando piensas en esto. Es el cómo interactúáis con otras personas. O sea, al final, tú en concreto interactúas cuando haces retratos, el cómo lo haces, el que te sirve la cámara, cómo manejas a esas personas cuando tienes que retratarlas o cuando necesitas conseguir determinada imagen, lo que hablábamos de cliente que quiere determinado tipo de imagen. ¿Cómo tratas o cómo te relacionas con esas personas que colaboran? Y en el caso de Verbiki, el cómo creáis ese espacio seguro para los creadores y creadoras que tenéis en Verbiki. El cómo te organizas tú, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú? Que entiendo que tiene que ver con eso que dices que has sido más extrovertido. Yo cuando me pongo la cámara al cuello es como si me pusiese una capa de superhéroe. Vale. ¿Vale? Supermena. Supermena. Suena así un poco, pero Supermena, sí. Yo qué sé, el tener la cámara en el cuello e indicar cómo se tiene que posar, por ejemplo, Alejandro Sanz o la alcaldesa de Burgos o ciertos músicos, artistas con los que tal vez juegan en otra liga o lo que sea, eso sí, sin yo tener esa cámara de encima, tal vez no me atrevería, pero con una cámara yo pues me siento que puedo hacer cualquier cosa. El jefe. No sé, pero o sea, no me gusta tal, pero podría hacer cualquier cosa. Yo las fiestas de Burgos estoy desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la mañana con la cámara al cuello, danzando por Burgos y no tengo ningún problema. O sea, porque al final el que yo lleve 2 cámaras colgadas, un chaleco aquí con otros 2 objetivos, un flash, etcétera, es mi uniforme de trabajo. Y eso para mí, al principio sí que tenía la cosa de, joder, la gente me estará mirando, que chaval más raro, pero es que ya me da igual. O sea, igual que un cirujano va con una bata blanca, un mecánico con un mono lleno de grasa, un chef también tal, pues yo voy con 2 cámaras colgadas y haciendo retratos y disfrutando. Porque al final soy afortunado porque disfruto mucho, mucho, mucho mi trabajo. Uh-huh. Lorena, ¿cómo construís? O sea, ¿cómo creáis ese ambiente? Que además había una pregunta que también tenía un poco relación con ello. Uh-huh. Pues yo creo que la base de todo es un lugar donde la palabra respeto está en mayúsculas, en fosforito y con luces de neón. Entonces es un lugar donde todo el mundo se respeta, donde cada uno tiene su propio lenguaje y donde todo el mundo tiene que respetar lo que hace el resto y al final, pues esos espacios hacen al final que te sientas a gusto, que se convierta en un espacio seguro donde de repente la creatividad comienza, ¿no? Funciona también mucho por veo lo que hace Rodrigo y me gusta, entonces a Ángela se le ocurre otra cosa y al final es como una suma de ideas y un espacio de creación donde pues la gente investiga y donde tampoco se juzga ni equivocarte está mal, porque qué bonito, jo. Cuando no, o sea, quiero decir, pues esto no me gusta, vale, pues pruebo lo siguiente. Entonces, eso hace que al final tú vayas creciendo y que poco a poco, pues eso, vayas descubriendo qué es lo que quieres, cómo te quieres expresar. Y además es como muy bonito acompañar en esos procesos, ¿no? En el fondo yo creo que todo se basa en los espacios que a las profesoras nos gustaría tener o haber encontrado muchas veces, ¿no? Porque yo qué sé, siempre has tenido como alguna experiencia en la que te han dicho, pues no has pintado bien y de repente ya, claro, ¿cómo te vas a poner a dibujar o a pintar si te has sentido juzgada? Entonces, si allí no se juzga a nadie, es que todo es mucho más fácil, ¿no? Si yo de primeras hago una foto y Rodrigo me dice, joder, vaya mierda de encuadre, yo ya no cojo la cámara. Pero si nos ponemos a jugar y todo vale, pues al final, no sé, salen cosas muy interesantes. Y claro, en vuestro caso, por ejemplo, los 2 sois profes en la uni. ¿Cómo lleváis esto de la creatividad, del me gusta mi trabajo? Es que tiene que ser muy guay enseñar cosas que te gustan a gente que se supone que quiere aprender. ¿Cómo lleváis eso al aula o cómo lo transmitís al alumnado? Yo, por ejemplo, la asignatura de fotografía que doy es una asignatura obligatoria, por lo tanto, hay chavales que les apasiona la fotografía y hay chavales que no saben lo que es, no saben ni sacar la batería de la cámara para ponerla a cargar. Pero es así, o sea, es normal.
¿vale? Y yo realmente disfruto con los dos perfiles de alumnos. Con los que les apasiona la fotografía, les intento picar para que vayan a un plus en sus trabajos finales o incluso las prácticas semanales. Y luego los que no les interesa nada de la fotografía, pues también picarles un poco el gusanillo para que al menos se interesen, conozcan algún fotógrafo. También me interesa mucho, o sea, yo el primer día de clase les pregunto, decidme 2 fotógrafos. Y 0. Ya. Ni Annie Leibovitz ni... No, pero es que les digo, fotógrafos españoles, y todavía saben menos, cuando en fotógrafos españoles, en Burgos hay fotógrafos bárbaros y españoles, o sea, tenemos de todo. Fotógrafos, Hemos tenido un fotoperiodista de guerra Diego Herrera, aquí. Diego Herrera. Estudió también en la Cocéntricos. universidad, comunicación, pero en Burgos o en Castilla y León hay fotógrafas de moda increíbles, fotoperiodistas de guerra, fotoperiodistas en general, fotógrafos de arquitectura increíbles, pero y al menos que esos chavales, o sea, yo en mis clases cada día un rato, lo primero que hago es contarles algo, ponerles algún clip de algún fotógrafo español, para que al menos esos chavales cuando acaben el curso, aunque sepan solo 10 fotógrafos españoles de, ostras, pues Diego Herrera, fotógrafo de conflictos o tal, y que ubiquen un poco. Pues luego eso, el que sepan utilizar una cámara bien, etcétera, Sí. pero yo les intento un poco picar ahí el gusanillo. ¿Y te ha pasado alguna vez, por ejemplo, que alguno de esos que no tiene interés de repente haya descubierto, o sea, haya tenido una epifanía ahí, una visión y haya dicho, ¡va, me flipa ahora de repente! Bueno, sí que ha habido alumnos que, pues, que piensas que hay de todo, ¿eh? O sea, habiendo 70 alumnos, 60, 70, depende del año, hay de todo, pero luego sí que hay, al acabar, al año siguiente o a los 2 años, sí que hay alumnos que te escriben mails, pues eso de, oye, Rodri, estoy con este curro, ¿qué cámara necesitaría? Y, ostras, mira, este chaval al final se ha decantado por la fotografía y yo siempre, o sea, los alumnos que me han escrito, ya sea por mail oficial o por redes sociales o lo que sea, siempre he tenido unas palabras de que si necesitan ayuda, sin ningún problema. Oh, qué guay. Y en tu caso, por ejemplo, lo de enseñar, claro, al final las asignaturas que tú das tienen relación con lo que tú trabajas. Una de las asignaturas sí que tiene relación porque es arte como herramienta de intervención y la otra doy salud mental, terapia ocupacional de salud mental. Y bueno, pues a ver, la terapia ocupacional es una disciplina que todavía es excesivamente, desde mi punto de vista, sanitaria. Entonces le sorprende que mi bata no sea blanca y mi bata está llena de pintura. Entonces, hacer entender que hay otras maneras de intervenir y que el arte es una muy buena herramienta y se está trabajando con ella en muchísimos ámbitos, pues al principio como que les descoloca como mucho. Pero bueno, igual que dice Rodri, al final es buscar referencias y que vean que hay otras maneras de hacer, ¿no? Y bueno, pues al final luego como que se sorprenden mucho, como que ven otras posibilidades y también yo quiero aquí hacer un llamamiento a la necesidad de trabajar la creatividad en todos los ámbitos, porque es necesario ser creativo en cualquier disciplina, ¿no? Evidentemente las nuestras son creativas ya de en sí, pero para resolver problemas, si eres creativo, les vas a resolver mucho más, de una forma mucho más eficaz. Entonces, también les viene muy bien cuando trabajamos creatividad a la hora de plantear intervenciones o saber cómo pueden buscar otros caminos, ¿no? Porque si no... Y lo importante que es, por ejemplo, en la salud mental, la creatividad, ¿no? Y lo tranquilos que nos quedamos cuando hacemos algo relacionado con el arte. Dices, es que eso al final me parece que es terapéutico y no lo tenemos en cuenta. Tenemos unas cuantas preguntas más. Está aquí todo el público, está muy animado. Muchas gracias, de verdad, por todas las que estáis enviando. No sé si podremos preguntarlas todas, pero bueno, yo voy aquí viendo un poco. A ver, así, que sean para los dos, para que sigamos así hablando. Para ambos, ¿nos podéis contar cómo es un día de trabajo en vuestros respectivos proyectos? Así, rápido. Estamos ya con poco tiempo. Que mis semanas son muy alternas. Os planteo la semana que viene. Por ejemplo. Lunes voy a Madrid a hacer un evento, vuelvo a Burgos a dormir, martes curro en Burgos, miércoles me vuelvo a Madrid por la mañana, volveré por la tarde, jueves me marcho a Pamplona también a hacer unas fotos gastronómicas, el viernes por la mañana libro. Bien. Menos mal. Luego por la tarde
unos bailes, fotografías de bailes de tarde con el ayuntamiento, luego también más tarde con la Filarmónica de Burgos también concierto, y todo eso, o sea, mi volumen de trabajo es bastante gordo, y yo antes decía, lo dejo reposar porque siempre dicen, hay que dejar reposar los trabajos para que lo veas con otra perspectiva. Yo no puedo hacer eso. O sea, para ciertos curros sí, o más personales sí, pero para trabajos tan inmediatos, yo cuando todas las noches, o sea, yo suelo irme a dormir a las 2 de la mañana porque tengo que tener acabados esos trabajos fotográficos. No puedes irte a la cama sin dejar terminado ese trabajo, entregado. O sea, podría irme, pero tendría que madrugar. Vale. O sea, entonces el tema es madrugar, sí. no es el tema de... O que es ave nocturna. Sí. Soy una ave nocturna de eso, vale. Y también por eso, porque los clientes todo lo quieren para ayer. Y quieren tener ya el mail con las fotos a la mañana siguiente, aunque luego a lo mejor las publican dentro de 3 días, pero quieren tenerlo cuanto antes. Y mi día a día es eso. También yo me muevo en mi coche porque también tengo que llevar material fotográfico, los flashes, varias mochilas con las cámaras. Claro. O sea, bastante intenso. Yo no tengo un horario estable yo. O sea, hay semanas que no piso Burgos, y hay semanas que ya hay 15 días que estoy en Burgos con 4 cosas sueltas, por decirlo de alguna manera. O sea, digamos que mis meses más flojos suelen ser ahora, noviembre, diciembre, que es cuando me relajo un poco. Cuando puedes venir a los podcasts. Claro. ¿Y tú, Lorena, cómo os montáis el día a día? ¿Cómo hacéis el día a día? ¿Cómo es el día a día? Pues también depende un poco de las temporadas. Pero bueno, lo mismo estamos un mes con ordenador preparando convocatorias y trabajo ahí de ordenador. Como de repente toca grabar el corto y tenemos que planificar el rodaje, hablar con un montón de gente, como vamos a colegios a dar charlas, o sea que es muy diferente dependiendo de las épocas y los proyectos que tengamos en marcha. Hablando de lo frenético, una de las preguntas es, dentro de este mundo creativo en el que os movéis los dos, trabajando con gente diferente cada día, ¿necesitáis meteros en una cueva de vez en cuando y buscar la soledad? Yo sí. ¿Tú, Rodrigo? Sí, o sea, hay veces que no necesitas hablar con nadie. O sea, yo hay días que digo, no quiero ni abrir WhatsApp, porque todos son o marrones o cosas parecidas. Pero también, tanto días como necesito también a veces irme yo solo 4 o 5 días a algún sitio, yo solo, o sea, no hablar con nadie. Porque después de un verano lleno de curro, pues tu cabeza dice, no quiero hablar con nadie. O sea, gracias a mi trabajo no sé si la palabra es conocer, sino que interactúas con mucha gente. Y eso a la cabeza le pesa. Y hay veces que necesito irme a una playa yo solo, 5 días y no hablar con nadie. ¿Y hacer fotos? ¿En esa playa? Depende del cliente. No, pero yo soy ese tipo de personas que siempre lleva la cámara encima. O sea, que sí que haces fotos cuando te vas tú solo también. Sí. Vale. O sea, no me llevo la cámara... La cámara... Bueno, sí. También, o sea, me suelo llevar la cámara de trabajo, pero últimamente me he comprado una cámara más pequeña y es un poco la que me suelo llevar a las escapadas. Pesa menos, la espalda lo agradece. Sí, claro. Estás de vacaciones y esas cosas. Sí. Para los dos invitados, ¿hasta dónde os gustaría llegar profesionalmente? Si tenéis si os habéis puesto un horizonte, un destino, ¿o no? Pues yo no lo he pensado. ¿O vais fluyendo hacia el o alguna meta destino? Así a corto o medio plazo que digas, pues mira, es que me gustaría publicar, yo qué sé, mi propio libro de fotografía, o me gustaría un monográfico sobre todo lo que hemos hecho en la asociación, yo qué sé. Pues no, yo no lo he pensado, la verdad. Es que como fluimos un poco en función de lo que va surgiendo, pues no sé hacia dónde vamos. Pero siempre para arriba, ¿a que sí? Sí, claro, Eso, siempre hacia siempre adelante, pero no se sabe hacia dónde. No, y siempre cuando yo empecé, pues siempre quieres hacer la típica portada del National Geographic o tal, pero... Luego esto es pasito a pasito y meta a meta. O sea, prefieres partido a partido que no ganar directamente la Champions, sino paso a paso. O sea, obviamente, si los clientes que te llegan son mejores, pues tal vez los disfrutas más.
Pues yo también disfruto haciendo trabajos para gente más autónoma o proyectos más pequeños y los disfruto igual. O más, tal vez. Qué guay. Pues nosotros ya estamos llegando, yo creo que al fin del podcast. Sí. Y claro, no podemos marcharnos del podcast sin la preguntita del final, que ya sabéis que nos encanta. Sí, corazoncito. Que bueno, es muy otoñal. Estamos en otoño, se caen las hojas, empieza a oler distinto y la pregunta es muy metafísica. ¿Churros o castañas? Toma ya. ¿Con qué os quedáis? Es que yo creo que los churros y las castañas tienen su momento. O sea, yo churros como pocos, pero les como en determinados el Día de Reyes churros y chocolate, y las castañas es que me huelen a pueblo, entonces no puedo elegir, la verdad. ¿Y sois de churros con vasito de agua? No, No. con chocolate. Sí. Con chocolate. Pero pedís el vasito de agua típico, ¿no? No. ¿No? ¿Tú, Caín, churros o castañas? Castañas. Castañas. Sí, más que churros, sí, la verdad. Yo ya llevo unos Castañas años. en el air fryer, por ser moderno. Hombre, Anda, ale. toma ya. Qué No las he gracia. probado, luego me cuentas la receta. Sí. Llevo unos años que. O sea, la noche de Nochevieja me toca currar en cotillones. Sí. Y cuando salgo del cotillón a las 6 de la mañana, pues me voy a por unos churros. Sí. Y ya llevo unos años que, por si alguien me quiere acompañar este año también, me suelo subir, o sea, pensando un poco lo friki de la fotografía que soy, me voy a comprar unos churros y me subo al mirador del castillo a ver el amanecer mientras me como unos churros. Bueno, yo lo veo. Quedada concéntrica el día de Año Nuevo. En el mirador Con del unos castillo. churros, yo llevo un poco de chocolate. Ves amanecer, ves a 4 borrachos que van por ahí y... Bueno, yo debo decir una vez, nos fuimos a ver las estrellas y con esto ya terminamos, nos fuimos a ver las estrellas y dije, pues voy a hacer chocolate, llevamos chocolate caliente. Como yo no soy muy amiga del azúcar, no le puse azúcar y bueno, me volví con el chocolate en un termo porque nadie era capaz de bebérselo de lo amargo que estaba. Así que pues con esto y en vez de un bizcocho, un churro, Eso es. nos vemos en el siguiente podcast. Que por cierto, antes de que nos vayamos, pues comentamos quién va a venir al siguiente Sí, podcast. en el siguiente podcast vamos a contar con la artista Saray 7 y que expone en Fundación Círculo el próximo mes, y con William Cara, que es indumentarista y alfayate. No os lo perdáis porque promete mucho el próximo podcast. Y nada, sobre todo muchas gracias a quienes venís aquí y muchas gracias a nuestros invitados por venir. Y esto ha sido nuestro Concéntricos número 20. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Gracias.